If you're looking for trouble, you've come to the right place. If you're looking for trouble, stare right at my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a mountain green Lantern Jack because I'm evil. La canción se llama Trouble Guitar Man, es decir, son dos canciones en una. Así comienza el especial de televisión de Elvis Presley, el Comeback de 1968. Es el famoso programa de televisión de Elvis Presley en el que regresó de 7 años de horror. Insisto, el programa fue grabado y transmitido en 1968. Me parece que no recuerdo. Básicamente había 3 canales de televisión en aquella época: ABC, CBS y NBC. Por cierto, Elvis en Graceland, su casa, tenía los cuartos tenían nombre, y uno de ellos, el más alucinante de todos, se llamaba el cuarto de televisión. Y en el cuarto de televisión tenía 3 televisiones que siempre estaban prendidas. Afortunadamente a Elvis no le tocó esta época porque hubiera tenido que tener 300 televisiones para poder verlo todo al mismo tiempo. No sé qué hubiera hecho, pero ya ese simple hecho es una locura. Hay un mono de cerámica, además blanco. El compositor Warren Zevon le compuso una canción a ese mono blanco que hay en Graceland. Insisto, Graceland es como todo mundo sabe, la casa de Elvis, la casa que le pudo comprar a su mamá cuando hizo fortuna. Me voy a poner mis verdaderos lentes. No, realmente mis verdaderos lentes son los de Elvis, pero me voy a poner estos. Elvis amaba a sus padres, pero sobre todo con su mamá tenía un vínculo muy fuerte, y cuando le alcanzó el dinero compró una mansión en Memphis y le puso Graceland. El solo nombre es inspiradísimo y obviamente parece como un lugar, suena como un lugar, pues, como al paraíso perdido, ¿no? Como el jardín del Edén. Y compra Graceland, e insisto, cada habitación tenía su nombre. El Music Room, por supuesto, la habitación de la música, es como blanco. Yo he ido a Graceland. De hecho, no solo he ido a Graceland. Usted, si ama el rock and roll, tiene que ir a Graceland por lo menos una vez en su vida, del mismo modo que los musulmanes tienen que ir por lo menos una vez a la Meca. ¿Ok? Si no, está usted en pecado mortal. Pero bueno, insisto, los nombres de las habitaciones. Hay otra habitación que se llama el Jungle Room, que parece que estás como en Hawái. Por supuesto, hay recuerdo que los sillones son como imitación de piel de leopardo. Había una tabla para que Elvis hiciera abdominales, pero una de esas tablas salvajes. Ese asunto de hacer ejercicio ha ido evolucionando mucho. Antes el ejercicio que hacías te lastimaba más de lo que te ayudaba. Entonces, es una tabla que ahí tiene Elvis, que por cierto hacia el final de su vida se aficionó al karate, y algunos de los pasos que hacía en los conciertos eran básicamente, estaba haciendo karate. Pero ¿a dónde diablos iba yo con todo esto? El cuarto de la televisión. Bueno, el especial de televisión de 1968.
Y Elvis, insisto, después de 7 años, ¿qué pasó en esos 7 años? Ah, es más, vamos a empezar desde el principio, que es por donde se suele empezar. Elvis nace el 8 de enero de 1935 en un lugar llamado Tupelo, Mississippi. Hay un tipo de miel que se supone que es la mejor miel del mundo, que se le conoce como Tupelo Honey. No recuerdo qué particularidades tiene, pero es carísima y no sé si se produce en ese Tupelo, porque ese Tupelo en Mississippi es un lugar muy pobre. Elvis y su familia eran sumamente pobres. Y bueno, cuando nació Elvis, no había la tecnología, y si la había, los padres de Elvis no tenían los recursos para utilizarla. De pronto resulta que le dicen a la señora Presley, Gladys, a la señora Gladys Presley le dicen, son gemelos, señora. Y nace Elvis y el otro gemelo muere en el parto. Y Gladys no puede volver a tener hijos. El padre que se llamaba Vernon, y ella están... Vaya, la emoción es ambivalente, están felices porque tienen a su hijo y al mismo tiempo el fantasma del hijo muerto los persigue. Y como es su único hijo, la madre es sumamente sobreprotectora, pero al mismo tiempo sabia. Hay una cosa que es enternecedora. Si va uno a Graceland, la alberca, por supuesto, tiene una albercota. La alberca, digamos que llega como al 1.20, 1.40, tal vez vamos a decir 1.50 de agua, y más arriba no, porque la mamá tenía miedo de que Elvis se ahogara. Entonces todas las fotos son así, Elvis en la alberca, así se le ve el traje de baño, así aquí no se puede nadar, pero eso es muy enternecedor. En fin, Elvis nace, insisto, en 1935. Cuando Elvis tiene 13 años, se va con sus papás a... por cierto, el papá falsifica un cheque para comer, porque no les alcanzaba para comer, y va a la cárcel, le dan 3 años de cárcel. Afortunadamente le reducen la condena a 6 meses, pero mientras no está el papá, de por sí Elvis siempre fue también muy protector de su madre. Y entonces cuando no está el papá se vuelve el hombre de la casa y lo asume desde muy niño, y entonces protege a su mamá. Y aparte, bueno, se tienen que ir de donde están viviendo y quedarse en casas de huéspedes y cosas así. Pero bueno, a los 13 años de Elvis se van a vivir a Memphis, por supuesto. Y ahí, por supuesto que también viven en barrios pobres. Y la familia era sumamente musical. La mamá cantaba bien, el papá cantaba bien. Elvis cantaba muy bien desde niño, pero vaya, era una voz no entrenada. ¿Sí? Pero bueno, hubo algo que siempre le fascinó y a lo que tenía acceso rápidamente, que era el gospel. Es decir, la misa del domingo, ¿no?
de pronto cuando uno ve esas misas, digo, ya no digamos las misas de los negros, ¿no? Iba a decir misas negras y eso es otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, cuando uno va a las misas de los negros, de repente dices, no, pues así sí dan ganas de ir a misa, carajo. No, la música es fantástica y todo el mundo entra en trance. A mí me arrastraban a misa a fuerza hasta que me pude negar, pero insisto, así sí daban ganas de ir a misa. Entonces Elvis, fascinado con el gospel, pero además la mamá le daba la libertad de ir a echar un ojo a las misas de los negros. Es decir, a oír el gospel negro, que por supuesto eran misas mucho más intensas. Y la música, digo, yo creo que una gran canción de country es tan buena como una gran canción de blues. Y Elvis también sabía eso. Y insisto, tiene acceso a la cultura negra. De hecho, desde jovencito se vestía de manera muy particular. Se vestía como con muchos colores. E insisto, la mamá lo permitía. Y el padre, yo creo que quien llevaba los pantalones en esa casa era la mamá, por supuesto. Entonces el padre, pues, básicamente hacía ahora sí que lo que diga tu mamá. Y bueno, en Memphis todavía está Sun Records. La compañía de discos Sun Records tenía un logo afuera. Espero no estarme confundiendo con Chess Records, que es donde grababa Chuck Berry. No, creo que es Sun Records, ahí en Memphis. Dice, grabamos lo que sea, donde sea. Y Elvis va a grabar un disco para su mamá. Es decir, graba una canción o dos, no me acuerdo. Creo que eran dos, vaya, una por un lado y otra por el otro. Pero curiosamente él dice que nada más iba a grabar esta canción para su mamá, pero unas cuadras más adelante de Sun había una casa de grabación mucho más amateur. Es decir, realmente fue a ver cómo se oía, realmente fue a medirse, realmente fue a vivir la experiencia de grabarse y para ver cómo se oía, insisto. Sam Phillips, el dueño de Sun Records, termina por descubrirlo. Es decir, Sam Phillips dice que pasaba... Elvis trabajaba como electricista y manejaba una troca, y entonces de repente la troca pasaba para un lado y para el otro. Ya sabes, como como no queriendo decir, ay, qué casualidad. Y Sam Phillips se daba cuenta hasta que termina, insisto, por descubrirlo. Vamos a hacer una pequeña pausa para recordarles, como todas las semanas, que este canal de YouTube está patrocinado por Zum Cola, el refresco favorito del pájaro loco y de Chili Willy, que es un pingüinito. ¿Cómo que no saben quién es Chili Willy? Estoy indignado. ¿Siguen sin saber? ¿Sí o no? ¿Sí saben? No, ok. ¿En dónde me quedé? Voy como por todos lados. Ah, por cierto, ¿por qué estamos hablando de Elvis? Porque se estrenó en Netflix un documental
que me gusta muchísimo, es un documental que tiene ya 3 años, es de 1900, de 1900, es del año 2018, se llama Elvis the Searcher, o sea, el buscador, que es un guiño a la película del oeste, a la que es considerada la mejor película del oeste de todos los tiempos, que se llama The Searchers, de John Ford, con John Wayne, por supuesto, y que en México se llamó Más Corazón que Odio, porque John Wayne tenía pan, más corazón que odio. Entonces, así se llama realmente la película The Searcher, pero está en Netflix, se acaba de estrenar, y en Netflix básicamente decidieron no complicarse y le pusieron Elvis Presley, el rey del rock and roll. Ok. No está mal. En fin, Sam Phillips. Sam Phillips de pronto ve algo en el muchacho. Hay ciertas cosas que, por cierto, que siempre me han dejado, hay ciertas cosas que nunca he entendido. Por ejemplo, cuando Brad Pitt estaba, lo ponían disfrazado de pollo a repartir volantes en Los Ángeles. O sea, era así como de, pues, ¿qué? ¿Tenía otra cara o qué? ¿Me explico? O sea, ¿cómo no lo descubrí? ¿Cómo no llegó alguien en ese instante y le dijo, tú, al cine, de inmediato? No lo entiendo. Y no sé si Sam Phillips, o sea, Elvis es tan guapo. Hay una película que se llama True Romance, dirigida por Tony Scott, escrita por Quentin Tarantino, con Christian Slater y Patricia Arquette, que se enamoran. Y él está obsesionado con Elvis. Y de repente, en una de esas dice, I'd fuck Elvis. Francamente, sí, yo sí me daba a Elvis. Y pues sí. De hecho, cuando Lisa Marie Presley se hizo adulta, su hija, que es idéntica a él, dije, vaya, al fin puedo sublimar mis instintos hacia Elvis. Lástima que no la hace como artista. Pero bueno. Otra vez ya me fui para quién sabe dónde diablos. Ahorita me regreso, se los juro. Bien, Sam Phillips. Oigo pasos en el techo. Sam Phillips. Ve algo en Elvis y le llama a 3 músicos. Scotty Moore, el guitarrista Scotty Moore. El bajista Bill Black. Y el baterista DJ Fontana. Ese es el grupo de rock and roll. Y Elvis en la guitarra acústica. Ese es el grupo. Hay un documental, hay varios documentales dedicados a Scotty Moore. Todos los guitarristas del planeta Tierra son fans de Scotty Moore. Y respecto a Bill Black, hay un documental en el que está Paul McCartney con un contrabajo, que de hecho es el contrabajo de Bill Black, y están en Sun Studios, en los estudios Sun. Y dice, bueno, Elvis estaría, dice Paul McCartney, Elvis estaría más o menos por ahí. Y se ilumina una luz, ¿no? Que no ilumina a nadie, pero que debería estar iluminando a Elvis. Que Elvis murió en 1977 y esto de lo que les estoy contando tiene como 10 años. Si Elvis estaría ahí, entonces Bill Black estaría acá. Entonces empieza a tocar como tocaba Bill Black. Que básicamente tocaba el bajo como si estuviera tocando una guitarra. O sea, era vaya, como jalando las cuerdas, no solamente
¿cómo se dice? Se le llama finger picking. También se le llama así cuando tocas guitarra, pero en este momento no estoy viendo hacia ninguna de las dos cámaras. Veo por acá. ¿Todo bien? Ok. Entonces, Bill Black, Scotty Moore y DJ Fontana. No estoy seguro si DJ Fontana estaba en esa primera grabación, pero empiezan a sugerir canciones. Elvis canta, pero no hay nada. Es decir, Elvis canta bien, el grupo toca increíble, por supuesto, pero no se logra nada. Hasta que de pronto hacen un break y hay una canción que se llama That's Alright o That's Alright Mama. Yo la he visto con ambos títulos. Y de pronto esa combinación del blues negro con el gospel, con el bluegrass blanco. El bluegrass es una especie de country. Country y bluegrass, la diferencia está en la instrumentación y creo que básicamente es eso. Bill Monroe es uno de los grandes del bluegrass. Monroe, así como Marilyn Monroe. Busquen a Bill Monroe, eso es bluegrass, y compárenlo con Hank Williams, eso es country. Y la mezcla está hecha. That's alright, mama. That's alright with me. Quisiera, y entonces seguramente están pensando, no la cantes, güey. Bueno, la tengo que cantar porque si no nos cierran el changarro. ¿Qué más quisiera yo que ponerles un cachito? Y del otro lado, Blue Moon over Kentucky, es decir, un gospel. Y no recuerdo cuántos sencillos logran llegar bastante lejos, es decir, son éxitos regionales. Aquí, al igual que en todas las historias de los contemporáneos de Elvis e incluso de quienes surgieron 10 años después o 20 años después, la radio es fundamental. Es decir, en un buen día, en un día claro, una estación de mucho poder la alcanzabas a oír, no sé, en un día claro alcanzabas a oír, bueno, si ya estabas ahí en Memphis, ¿qué más quieres? Pero desde Minnesota, donde Bob Dylan vivía, podías escuchar estaciones de radio de Minnesota, de Memphis o de Nueva Orleans. La radio era fundamental también. Entonces Elvis se vuelve una gran estrella regional y empieza a salir de gira. Por cierto, el documental que está en Netflix, que les digo, se llama The Searchers, pero le pusieron Elvis Presley, el rey del rock and roll. Es muy especial porque además tiene comentarios. De hecho, la particularidad que tiene este especial, este documental, es que de Elvis debe haber, no sé, 15 documentales, una cosa así. Y la historia de Elvis es fascinante y es trágica. O sea, uno sabe que al final va a llorar. Después de verlo hermoso y así, en su época dorada, y en su época literalmente dorada, porque recuerda aquel traje dorado, fantástico. Bueno, de su época dorada, verlo en los, no sé, un año antes de morir, con tremendo sobrepeso y una cara de cansancio terrible, uno sabe que va a llorar. Pero este documental, el que está pasando en Netflix ahorita, se concentra en la música. Y hay comentarios de Bruce Springsteen. De hecho, el documental lo dirige Tom Simi, que es quien dirige todas las cosas que hace Bruce Springsteen a nivel visual. O sea, los videoclips de Bruce Springsteen
los documentales de Bruce Springsteen, hay uno en Apple ahorita, de su más reciente disco. Todo eso lo dirige Tom Simi, y el documental de Elvis lo produce John Landau, que es quien ha producido todos los discos de Bruce Springsteen desde Born to Run. Y son esta clase de personas. Robbie Robertson de The Band también habla. Pero uno de los que más hablan y uno de los más entusiasmados es Tom Petty. También muerto ya. Lo cual le da al documental un peso especial. Ayer que lo volví a ver era así como de... ¡Ay! O sea, como Tom Petty también ya está muerto. Eso es escalofriante. Un momento, vamos a hacer otra pausa. Están pagando bien. Pero insisto, se concentran en la música y hacen, en este documental, y hacen hincapié en algo que es muy importante. A Elvis se le suele presentar de entrada, uno, como mártir, y de alguna manera lo fue, y también se le suele presentar como una cara bonita, con un montón de talento, pero nada más. Y en este documental nos queda claro que detrás de esa cara bonita, pero bonita, en serio, hay un cerebro y hay un talento. Bueno, el talento es obvio, ¿no? Pero hay un cerebro, hay una inteligencia, hay un sentido musical tremendo, es decir, y eso muchas veces se nos olvida. Tal vez Elvis es demasiado guapo. A veces pasa, ¿no? Es como la tragedia de la gente demasiado guapa. Hay gente que es demasiado guapa como para que la tomen en serio. O sea, le cuesta mucho trabajo a ciertas personas que las tomen en serio por guapas. Pero en este caso, vaya, dan fe del genio de Elvis, insisto, con Bruce Springsteen, Tom Petty y Robbie Robertson tienes. Entonces, Elvis triunfa a nivel regional, sale de gira. Bruce Springsteen dice que algo muy importante ocurre cuando sales de gira de manera intensa, es decir, una fecha tras otra, tras otra, tras otra. Eso, sin que te des cuenta, te vuelve cada vez mejor. Y mira quién lo dice. Bruce Springsteen, su última gira con la E Street Band, su más reciente gira con la E Street Band, recorrió los 5 continentes. La locura. O sea, tocaron por primera vez en África, tocaron, vaya, algo impresionante. Entonces ahí Elvis empieza a hacer callo, empieza a convertirse en todo un profesional. Pero después empiezan a interesarse por él las compañías disqueras grandes. Las compañías disqueras grandes siempre van un paso atrás de lo que la gente realmente quiere. Es decir, ¿qué quería la juventud en 1954? Que es cuando Elvis saca That's Alright Mama. ¿Qué querían? Rock and roll. Incluso si la palabra rock and roll no había sido acuñada. ¿Qué querían? Querían eso. Y las compañías disqueras, ¿qué grababan? Baladistas. Baladistas tarados. Hay una canción muy famosa que siempre se usa de ejemplo de lo que se grababa antes de que surgiera el rock and roll, que se llama ¿Cuánto cuesta ese perrito en la ventana? Y la canción dice How much is that dog in the window? No es fea la canción, pero es una pendejada. No dicen, es decir, hay una angustia generacional, una angustia juvenil, hay un montón de cosas, hay un montón de sucesos de la posguerra. Y lo que se oye en el radio es ¿cuánto cuesta ese perrito que está en la ventana? ¿No? Hasta que llega Elvis a morir por nuestros pecados.
Eh, entonces, por fin, las disqueras grandes están interesadas en Elvis. Y la RCA le compra su contrato a Sun Records, el contrato de Elvis. Y Elvis se va a RCA. Y lo que ocurre es que graba sencillos que llegan a vender hasta 3 millones de copias. Lo cual es una locura. Digo, el rock and roll se fue convirtiendo cada vez más y cada vez más y cada vez más en un gran negocio. Creo que hasta llegar a un clímax, el clímax del negocio de la música, el clímax absoluto es 1983 y el disco se llama Thriller. Yo era adolescente cuando Thriller estaba en su apogeo y me tocaba vivir lo siguiente. Vivía yo atrás de una tienda gigante. Si usted me entiende qué le estoy diciendo, ya no se cuece usted al primer hervor, pero bueno, una tienda de departamental, como la Comercial Mexicana, vaya, gigante. Entonces, de repente llegabas y preguntabas, ¿tiene Thriller de Michael Jackson? Ya se acabó, pero mañana llegan más. Entonces, al día siguiente llegabas y estaban, no me acuerdo, 300 ejemplares de Thriller. Y decías, voy a mi casa por dinero. Ibas a tu casa, regresabas, ya no había uno solo. Uno solo. Para poderlo obtener, le tuve que decir a un señor que atendía, cuando ya vio que yo nomás no lo encontraba, se apiadó de mí y me dice, te lo guardo si vienes hoy antes de las 6 con la lana. Dije, ok. Pero bueno, estamos hablando de 1983 y aquí estamos en 1956. Y algo que es verdaderamente sorprendente es que Heartbreak Hotel, Don't Be Cruel, Hound Dog, todos esos rolones, ¿quién los producía en la RCA? Y esto lo supe gracias al documental del que estamos hablando en Netflix, que insisto se llama The Searcher y en español se llama Elvis Presley, el rey del rock and roll. ¿Quién producía esos discos? ¿Quién producía esas grabaciones? Elvis. Él mismo se producía, no había tal cosa como una figura del productor. Él era el productor. Y bueno, como en toda historia trágica tiene que haber un villano, y en este caso el villano es el coronel Tom Parker. El coronel Tom Parker se convierte en el manager de Elvis, en el representante de Elvis, y es quien se encarga como de hacer que RCA le compre el contrato a Sun Records, o sea, a Sam Phillips, para que Elvis se vuelva artista exclusivo de la RCA. Insisto, todas esas canciones extraordinarias de 1956 son la producción, todas son canciones que habían sido grabadas por artistas negros antes, pero Elvis tenía un amplio conocimiento de toda esa música. Entonces, bueno, Tom Parker hace lo siguiente, se da cuenta del poder de la televisión y empieza a mover. Por cierto, la RCA, esto era muy extraño, las compañías disqueras y las compañías de televisión como que no se hablaban, como que eran, como si no tuvieran que ver, cuando ahora están totalmente ligadas la imagen y la música. Sí, bueno, están totalmente ligadas, incluso
desde el boom de MTV, a veces suena una canción y alguien te dice, ay, esta es la de los marcianitos. Y tú dices, ¿cuál? Sí, es que en el video salen unos marcianitos. Así de ligadas están la imagen y la música. Pero no a principio, no cuando la televisión empezaba, que la televisión en aquellos momentos era un caos maravilloso. ¿Y por qué digo maravilloso? Porque había una gran libertad para los escritores y para los directores de poder hacer lo que quisieran, porque la televisión no tenía contenido. Entonces era, sí, vengan, hagan lo que quieran. Claro, ya en cuanto ya hubo mucho dinero, ya siempre había un trajeado soplándole la nuca al creativo, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Uy, no, eso a la gente no le gusta. En fin, ya sabes, opinólogos, gente metiéndose en el trabajo de uno cuando no tendrían por qué meterse. O sea, it's the creative, stupid. Es decir, hay que dejar a los creativos crear o simplemente no lo hagas, pero bueno. O sea, simplemente no produzcas televisión o no produzcas cine si no los vas a dejar trabajar. Pero entonces el coronel Tom Parker decide que la televisión es la onda y pone a Elvis en la televisión. ¿Y qué ocurre? En el mismo Netflix hay un espectáculo teatral de Bruce Springsteen, que es él solo en el escenario. En un par de canciones lo acompaña su esposa, la cantante Patti Scialfa. Pero ahí, sin decir nunca Elvis Presley, Bruce Springsteen te cuenta lo que él sintió. Bruce Springsteen nació en el 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Lo que él sintió al ver en televisión a Elvis Presley. Sintió, vaya, las palabras, es un genio con la palabra Bruce Springsteen. Bruce Springsteen es uno de esos artistas que saben decir lo que tú estás sintiendo. Saben ponerlo en palabras. Por lo menos lo que yo estoy sintiendo siempre lo sabe poner en palabras. Por eso es un grande. Pero habla de lo que sintió cuando vio por primera vez a Elvis a sus 7 años. Habla de una liberación. Dice, pobrecito del establishment gringo, pobrecitos de los poderes que querían mantenerlo todo en cuánto cuesta ese perrito en la ventana, pobrecitos. Porque Elvis salió en la televisión. Y dice, la revolución fue televisada, haciéndole un guiño a la canción La revolución no será televisada de Gil Scott Heron, que es una canción de 20 años después. Pero dice, la revolución fue televisada, y habla de la locura que fue ver a Elvis. Por supuesto, Elvis, el famoso apodo de Elvis la pelvis, Elvis movía las piernas y movía las caderas. Digo, ahorita lo vemos y nos parece inocente, pero para aquellos momentos era algo pornográfico, para mucha gente. Y entonces, se quejaron. A partir de ahí ya nada más lo tomaban como del pecho hacia arriba. En algún momento, Tom Parker decide que la televisión ya no más. Y ocurre algo, déjame ver si Elvis nació en 35, 45, 55, bueno, antes de la televisión. Elvis es reclutado por el gobierno de los Estados Unidos para hacer su servicio militar en Alemania. Y sigue siendo un misterio por qué. Es decir, no estaban los gringos en guerra contra nadie. Y de pronto, ¿por qué
en algo que se supone que es una especie de sorteo, sobre todo si no estás en guerra, no necesitas estar reclutando a todo mundo, como en la guerra de Vietnam, que era así de, ya le tocó al vecino, mañana llega mi carta de reclutamiento, seguramente. No había tal cosa. Y casualmente Elvis Presley es reclutado, ¿no? Yo creo que, no creo, estoy absolutamente seguro, y no se necesita ser un loco de las conspiraciones para creer esto. Yo creo que al gobierno de los Estados Unidos le quedó muy claro que Elvis no era una buena influencia para la juventud. ¿Qué quiero decir con esto? Que el rock and roll es igual a rebeldía. Eso es inevitable. Y la gente que se rebela contra el poder es más feliz. Y la gente feliz no obedece. Eso es muy importante. La gente feliz no obedece a los poderes que nos dominan, y me refiero al gobierno, y me refiero a las corporaciones, y me refiero a todos esos malditos. No les conviene que estemos felices, porque no obedecemos. Entonces, ¿qué hacer con este hombre que representaba la felicidad y la liberación, incluso sexual, de esa juventud? Reclutarlo, mandarlo a hacer su servicio militar. Porque además es algo muy inteligente. Se echó 2 años Elvis en Alemania. Pero además, lo rapan y se ve súper guapo. Y sale de uniforme y se ve... Creo que nunca se vio tan guapo, además. Entonces, mataron 2 pájaros de un tiro. Lo frenaron y se convirtió en un anuncio, en un gran anuncio de... métanse al ejército. Vean, su ídolo Elvis lo está haciendo. Pero bueno, regresa, viene toda la aventura de la televisión y de pronto el famoso coronel Tom Parker, que yo no sé cómo le hacía, pero tenía un efecto con Elvis como hipnótico, lo tenía totalmente bajo su poder. Lo obligaba a hacer cosas que no quería, simplemente con una mirada. Lo tenía absolutamente azorrillado. Es una figura siniestra. Y entonces, cuando regresa Elvis de Alemania, saca un disco que se llama Elvis at Last. Y es un disco genial, completamente genial. Y después de ese disco, Elvis empieza a hacer una serie de películas. Hizo 3 películas al principio que están bastante buenas. El Rey Criollo, King Creole, Jailhouse Rock, el rock de la cárcel, y Love Me Tender. Esas son películas bastante buenas. Sobre todo El Rey Criollo. Pero después termina haciendo una serie de películas, todas con el mismo guión. O sea, Elvis en Las Vegas, Elvis en Hawái, Elvis en la chingada, Elvis en Acapulco, y las odiaba, pero yo me imagino que tiene que ver con este asunto de no olvidar nunca que alguna vez no tuvo para comer. Creo que eso tiene que ver con cómo acatar las órdenes del coronel Tom Parker.
Pero bueno, después de 7 años de horror de hacer todas estas porquerías, lo que Elvis... Y son 7 años fundamentales, son los 60s. Si él regresó en el 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62... Vaya, o sea, mientras Elvis estaba o en Alemania reclutado o estaba haciendo películas imbéciles, los Beatles estaban en plena psicodelia. Los Rolling Stones estaban ahí y Elvis estaba haciendo, en serio, vámonos a Acapulco, en serio. La película se llama Going to Acapulco o algo así, no sé. Y lo que viene es este especial de televisión que se llama The 68 Comeback, el regreso, el especial de regreso de Elvis del 68. Y es en el que usa un traje de cuero con una mascada roja, en la que se ve formidable, y abre con Trouble, If You're Looking for Trouble, con la canción de hace rato, con la que empecé, nada más que el director de ese especial, cuenta 2 cosas. Cuenta que unos minutos antes de que va a empezar la grabación, Elvis está aterrorizado, y por supuesto que está aterrorizado. No se ha subido a un escenario en muchísimo tiempo, solamente ha hecho películas idiotas y está muerto de miedo. Y le dice al productor, ¿sabes qué? Ya cambié de opinión, no quiero hacer esto. ¿Qué? ¿No quieres hacer qué? Esto, el programa, me quiero ir. Y le dice, Elvis, yo no soy nadie para decirle qué hacer a nadie, pero creo que tienes que hacer esto. Y bueno, lo convence. Y de pronto lo ves entrar en el documental de Netflix. Lo ves como entra al escenario y en cuanto entra se le quita el temor. Eso suele pasar. Yo lo he vivido, yo soy actor. He estado en situación de pánico y de pronto entras al escenario y ya, mágicamente eres tú otra vez. Y el productor de repente dice, pues, y la verdad, nunca lo había visto cantar y tocar en vivo. Nunca me había dado cuenta de cuán talentoso era. Sí, es un regreso al origen, es un acierto absoluto, es un triunfo artístico. Y es la espina dorsal precisamente del documental que insisto, se llama Elvis the Searcher, y en Netflix, Elvis Presley, el rey del rock and roll. Y se me pasó contar un detalle que me parece muy conmovedor. Elvis, Graceland, la mansión, la hace para su mamá. Y bueno, pues a su mamá le pasa una lana para que se compre lo que ella quiera. Y de pronto viene este asunto de que lo van a reclutar para el ejército. Y la mamá está convencida de que lo van a matar. Y Elvis le explica, no mamá, no voy a ir a combate, voy a hacer el servicio militar. Eso es todo, o sea, no hay guerra. Pero la mamá, 2 semanas antes de que se vaya Elvis a Alemania, se muere. Y no sé por qué eso siempre me ha conmovido mucho. O sea, pero como de un momento a otro, así como de no puedo con
no puedo estar sin mi hijo y me lo van a matar. Y vaya, prácticamente Graceland era una casa para ella, sobre todo, y pues prácticamente no pudo vivir en ella. No sé con qué lo conecto, pero... Y otra cosa que me conmueve mucho otra cosa que me conmueve mucho de Elvis es lo educado que era. Hay un crítico importantísimo llamado Robert Hilburn, que escribe para Los Angeles Times. Súper fan de Elvis, como todo mundo. Y un día consiguió una entrevista con Elvis, cuando Elvis está en Las Vegas, está haciendo una temporada en Las Vegas. Y a pesar de que Robert Hilburn en aquel momento era, no sé, por lo menos 12 años menor que Elvis, 12 o 15 años menor que Elvis, le dice señor. Ya sabes, esta educación sureña, yes sir, yes ma'am, como una cosa, como una bondad, no sé si estoy confundiendo amabilidad con bondad, pero ni siquiera sé muy bien qué es la bondad, pero la gentileza sí sé lo que es, y Elvis era sumamente gentil. Y para cerrar este capítulo, la canción con la que empecé dice, se llama Trouble, y dice: si estás buscando problemas, has venido al lugar adecuado. Si estás buscando problemas, mírame directamente a la cara. Nací de pie y respondiendo. I was born standing up and talking back. Talking back significa cuando te está regañando tu mamá, que le contestas. Dice, because I'm evil, porque soy malo. Y después dices, ¿cómo puedes ser tan convincente al cantar una canción de esas? Eso es muy interesante. Una persona inofensiva no sirve para nada. Todo mundo debemos tener un toque de maldad. Un toque de maldad. El doctor Jordan Peterson, uno de mis ídolos, habla como para ejemplificar esto, habla de la Bella y la Bestia. Y de repente dice que la bestia es de alguna manera como el hombre ideal, porque es una fiera, pero domesticada. Pero se necesita se necesita tener eso, se necesita tener un toque de eso. También Jordan Peterson dice, la cicatriz que tiene Harry Potter, dice, tiene un toque de maldad, si no, no podría vencer el mal. Y Elvis, no sé, se necesitaría conocerlo, conocer su vida íntima demasiado como para saber de dónde saca ese toque de maldad. Porque en aquella primera sesión con Sam Phillips, en la que están cantando That's Alright Mama, sale eso. Es esa maldad, o no necesariamente maldad, ahí esa como lujuria, que no tiene nada que ver con el Elvis educado que ves todo el tiempo. Eso es de locos. De hecho, Bruce Springsteen dice que llegó un momento en el que el Elvis verdadero era el que estaba en el escenario. Es decir, el Elvis verdadero surgía 2 horas al día. Y este otro Elvis, un Elvis con máscara, digamos, es el que estaba el resto del día. Eso es una locura. Me recuerda un poco
una de las últimas escenas de Kill Bill, Bill, que es David Carradine, empieza a hablar de Superman. Dice, Superman no es un personaje precisamente, o sea, no es el personaje mejor dibujado, dice, pero tiene una característica que lo distingue de los otros. En la vida cotidiana, Peter Parker, el Hombre Araña es Peter Parker. Se disfraza del Hombre Araña, pero realmente es Peter Parker. Con Superman pasa al revés. Superman finge ser Clark Kent todo el día, pero es realmente Superman. Y la ropa que usa de Superman es su ropa. Y dice Clark Kent, es como la crítica, es la manera en la que Superman nos ve a nosotros, los seres humanos. No sé por qué conecté esas dos cosas. Supongo que tiene que ver con la declaración de Springsteen. Pero bueno, nada más, ya para terminar, ¿hacia qué cámara hago un Santa Claus up? Muy bien. Simplemente para que quede clara la influencia de Elvis, su primer álbum, su primer long play, porque insisto, a partir del 1956 empiezan a salir sencillos de 45 revoluciones de dos lados. Pero su primer long play es de 1958 y tiene esta portada. ¿Se ve bien ahí? Bien. Este es el primer LP de Elvis. 1958. Y unos años después, en 1979, surge London Calling, de The Clash. Digo por si les quedaba alguna duda de la influencia de Elvis. Eso es todo. Yo me llamo Sergio Zurita y espero que les haya gustado este episodio. Disculpen que no estuve la semana pasada, pero ya volví. Pónganme sus pulgares arriba si es que les gustó. Si no se han suscrito, suscríbanse a este canal y nos oímos la próxima semana. Muchas gracias.